Michel de Certeau, La escritura de la historia. Primera parte. Producciones del lugar. Capítulo 1. Hacer historia. Problemas de método y problemas de sentido. La historia religiosa es el campo de una confrontación entre la historiografía y la arqueología a la que ha reemplazado parcialmente. En segundo lugar, permite analizar la relación que mantiene la historia con la ideología, de la que debe dar cuenta en términos de producción. Las dos cuestiones se entrecruzan y pueden considerarse juntas en el sector estrechamente circunscrito del tratamiento de la teología por los métodos de la historia. De un solo golpe, el historiador considera a la teología como una ideología religiosa que funciona en un conjunto más vasto y da por supuesto que explica mejor las cosas. ¿Puede acaso el historiador reducir la teología al resultado de esta operación? No, sin duda alguna. Pero como objeto de trabajo, la teología se le presenta bajo dos formalidades igualmente inciertas en la historiografía, como un hecho religioso y como un hecho doctrinal. Este breve estudio tratará de examinar, a través de este caso particular, el modo como los historiadores tratan hoy día estos dos tipos de hechos y precisar cuáles son los problemas epistemológicos que nos presenta su consideración. La historia, una práctica y un discurso. Este análisis estará determinado evidentemente por la práctica muy localizada de la que puedo dar testimonio, es decir, por las condiciones de mi trabajo. A la vez un período, la historia llamada moderna, un objeto, la historia religiosa, un lugar, la situación francesa. Esta limitación es capital. El hecho evidente de la particularidad propia del lugar desde donde hablo proviene de la materia que se trata y del punto de vista desde el cual me propongo examinarla. Tres, entre comillas, postulados precisan al uno y a la otra. Deben ser francamente presentados como postulados, aunque parezcan deducirse con evidencia de la práctica histórica actual, puesto que no serán objeto de ninguna demostración. 1. Al subrayar la singularidad de cada análisis, se pone en tela de juicio la posibilidad de una sistematización totalizante y se considera como esencial al problema la necesidad de una discusión proporcionada a una pluralidad de procedimientos científicos, de funciones sociales y de convicciones fundamentales. De esta manera queda esbozada la función de los discursos que pueden aclarar la cuestión y que se insertan a continuación o al lado de otros muchos. En tanto que hablan de la historia, están siempre situados en la historia. 2. Estos discursos no son cuerpos que flotan en un englobante que llamaríamos la historia o el contexto. Son históricos porque están ligados a operaciones y definidos por funcionamientos. Así pues, no se puede comprender lo que dicen independientemente de la práctica de dónde proceden. Bajo aspectos diferentes, se encuentra sin duda allí una buena definición de la historiografía contemporánea y también de la teología, principalmente de la más tradicional. De todas maneras, una y otra serán captadas en esta articulación entre un contenido y una operación. Por lo demás, esta perspectiva caracteriza hoy en día los procesos científicos, aquel, por ejemplo, que en función de modelos o en términos de regularidades explica fenómenos o documentos, manifestando reglas de producción y posibilidades de transformación. Más sencillamente, se trata de tomar en serio expresiones cargadas de sentido, hacer historia, hacer teología, en una época en que nos vemos llevados a minimizar el verbo, el acto productor, para privilegiar al complemento, el objeto producido. 3. Por esta razón entiendo por historia esta práctica una disciplina, su resultado, el discurso o su relación bajo la forma de una producción. Ciertamente, en el uso ordinario el término historia connota a su vez a la ciencia y a su objeto, la explicación que se dice y la realidad que ya pasó o está pasando. Otros dominios no presentan la misma ambigüedad. El francés no confunde en una misma palabra la física y la naturaleza.
La misma apelación de historia nos sugiere una situación de proximidad muy particular entre la operación científica y la realidad analizada. El primero de ambos aspectos formará nuestra entrada en materia por diversas razones, porque la densidad y la extensión de lo real solo son designadas y afectadas en su sentido en un discurso, porque esta restricción en el empleo de la palabra historia da su correspondiente a la ciencia histórica, o por lo menos a la función particular que es la teología. En fin, para no meternos en la selva virgen de la historia, región de una rica imprecisión, donde proliferan las ideologías y donde corremos el riesgo de perdernos para siempre. Más bien que limitarnos al discurso y a su fabricación, trataremos de captar la naturaleza de las relaciones que mantiene con su otro, lo real. ¿Acaso el lenguaje no tiene como condición no solo implicar, sino poner como un otro distinto del mismo a la realidad de que habla? Partiendo, pues, de prácticas y de discursos historiográficos, me propongo examinar una por una las cuestiones siguientes. 1. El tratamiento de la ideología religiosa por la historiografía contemporánea nos obliga a reconocer la ideología ya contenida en la historia misma. 2. Hay una historicidad de la historia. Implica un movimiento que enlaza una práctica interpretativa a una praxis social. 3. La historia oscila, pues, entre dos polos. Por una parte, nos remite a una práctica, por consiguiente a una realidad. Por otra, es un discurso cerrado, el texto que organiza y cierra un modo de inteligibilidad. 4. La historia es sin duda nuestro mito. Combina lo pensable con los orígenes según el modo como una sociedad se comprende. 1. Un indicador. El tratamiento de la ideología religiosa en la historia. La relación entre historia y teología es ante todo un problema interno de la historia. ¿Cuál es el significado histórico de una doctrina en el conjunto de un tiempo? ¿Cuáles son los criterios para comprenderlo? ¿Cómo explicarlo en función de los términos que nos presenta el período estudiado? Cuestiones particularmente difíciles y discutidas, a no ser que nos contentemos con un puro análisis literario de los contenidos o de su organización. Por otra parte, debemos rechazar la facilidad de considerar la ideología como si fuera únicamente un epifenómeno social, quitando toda especificidad a la afirmación doctrinal. Por ejemplo, ¿qué relaciones podemos establecer entre la espiritualidad o la teología jansenistas por un lado y por otro las estructuras socioculturales o la dinámica social de la época? Hay todo un abanico de respuestas. Así, para Orcival, lo que se debe buscar es una experiencia radical en su estado primario y en el texto más primitivo. Pero, aún allí, la experiencia se enajena entre los apremios de un lenguaje contemporáneo. La historia de su difusión será, pues, la historia de una degradación progresiva. Aun cuando el historiador pudiera remontar la corriente hasta las fuentes más primitivas, escrutando sin cesar en los sistemas históricos y lingüísticos hasta encontrar la experiencia que ocultan al desarrollarse, nunca capta el origen sino solamente los estadios sucesivos de su pérdida. Por el contrario, Goldman lee en la doctrina jansenista el resultado y el signo de la situación económica en la que se encuentra una categoría social. Al perder su poder, los hombres de toga se vuelven hacia el cielo de la predestinación y del Dios escondido, revelando así una coyuntura política nueva que les cierra el porvenir. Aquí la espiritualidad, síntoma de lo que no dice, nos lleva al análisis de una mutación económica y a una sociología del fracaso. Los trabajos sobre Lutero presentan la misma diversidad de posiciones. A veces remiten la doctrina a la experiencia de juventud, que sería el secreto inefable y organizador, Stroll Febre, por ejemplo. A veces la inscriben en el continuum de una tradición intelectual, Guizar, Sever, etc. A veces ven el efecto de una modificación en las estructuras económicas, Engels, Steinmetz, Stern, o la toma de conciencia de una mutación sociocultural, Garen, Moeller, etc., o el resultado de un conflicto entre el adolescente y la sociedad de los adultos, Erikson. Finalmente,
Algunos harán del luteranismo la emergencia de la inquietud religiosa propia de un tiempo, Lords de Lomont, el resultado de una promoción de los laicos contra los clérigos, N.Z. Davis, un episodio inscrito en la serie de reformas evangelistas que marcan la historia de la Iglesia, o la ola creada en Occidente por la irrupción de un acontecimiento único, Hall Bainton Barth. Se encuentran todas estas interpretaciones y muchas otras más. Es claro que las interpretaciones se refieren a la respuesta que cada autor da a preguntas análogas en el presente. Aunque sea una perogrullada, es necesario recordar que una lectura del pasado, por más controlada que esté por el análisis de los documentos, siempre está guiada por una lectura del presente. Una y otra se organizan, en efecto, en función de problemáticas impuestas por una situación. Están como embrujadas por cuestiones previas, es decir, por modelos de interpretación ligadas a una situación presente del cristianismo. El modelo místico y el modelo folclórico, una esencia oculta. Globalmente y en lo que respecta a Francia, la historia religiosa parece marcada desde hace 3 siglos por 2 tendencias. Una, procedente de las corrientes espirituales, fija el estudio en el análisis de las doctrinas. Otra, marcada por las luces, coloca la religión bajo el signo de las supersticiones. En último término, tendríamos, de un lado, verdades que emergen de los textos y del otro, errores, o sea, un folclore abandonado en la ruta del progreso. Sin ir tan lejos, podemos decir que durante la primera mitad del siglo XX, la religión no aprovechó casi nada de las nuevas corrientes puestas en movimiento por los historiadores medievalistas o modernistas. Por ejemplo, el análisis socioeconómico de Ernest Labrousse, 1933 al 1941. La religión era más bien el objeto de discusión de exégetas o historiadores de los orígenes cristianos. Cuando intervenía en la historia de las mentalidades de Lucien Febvre, 1932 a 1942, la religión era como un indicador de la coherencia de una sociedad pasada y sobre todo superada gracias al progreso, en una perspectiva muy marcada por la etnología de las sociedades primitivas. Paradójicamente, 2 nombres podrían simbolizar el lugar más o menos explícitamente otorgado al análisis de las creencias durante el período entre las 2 guerras mundiales y el deslizamiento de opiniones que entonces se produjo. Henri Bremont y Arnold van Gennep. El primero, inscrito en la tradición de la historia literaria, manifiesta una pérdida de confianza en las doctrinas al referirlas a un sentido místico, a una metafísica oculta de santos. El segundo, observador escrupuloso del folclore religioso, ve en él el resurgimiento de las sociedades de costumbres antiquísimas, el regreso de algo irracional, de algo originario y de algo cuasi reprimido. Las 2 posiciones no carecen de analogías, aun cuando están enunciadas en términos de metodologías muy diferentes. Bremont remite el sentido de la literatura que estudia a un fondo místico del hombre, a una esencia que se difracta, se expresa y se compromete en los sistemas religiosos, institucionales o doctrinales. Los hechos doctrinales quedan, pues, desolidarizados de su sentido, que permanece oculto en profundidades que resultan finalmente extrañas a los cortes intelectuales o sociales. A su manera, que se inspira en la antropología americana o alemana y siempre adelante de la escuela de Jung, Van Gennep descubre en los folclores religiosos los signos de arquetipos inconscientes y de estructuras antropológicas permanentes. A través de una mística siempre amenazada, según Bremont, o un folclore para Van Gennep, lo religioso toma la figura de lo marginal y de lo atemporal. En él, una naturaleza profunda, ajena a la historia, se combina con lo que una sociedad arroja por la borda. Este modelo, muy visible en nuestros 2 autores, se encuentra después bajo otras formas, lo sagrado, el pánico, el inconsciente colectivo, etc. El hecho se explica sin duda por la posición que mantenía el cristianismo antes de 1939 en la sociedad francesa, dividida entre un movimiento de interiorización con la Primo do Spirituel de Maritain, 1927, o el Esprit de Mounier, 1932,
y un positivismo religioso de los tradicionalistas. Se explica también que la historia religiosa haya sido difícilmente pensable en una historia social y que se haya quedado como aberrante en relación a la historia que se inventaba entonces, en particular la historia socioeconómica de Henry C., 1921 a 1929, de Simeon, 1932, de Hamilton, 1934 a 1936, de Mark Bloch, 1939 a 1940, o de Ernest Labrousse. Pero al dirigir cada vez más las investigaciones que inspiraba hacia el estudio de las corrientes espirituales o de la cultura popular, este modelo abría a la historia religiosa un hermoso porvenir. La ciencia constituía un campo de puros fenómenos religiosos cuyo sentido se retiraba a otro orden, oculto. Lo situaba del lado de la etnología y ligaba un exotismo de lo interior a un esencial perdido en la región de lo imaginario o de lo simbólico social. Podía buscar en la religión la metáfora de un fondo ahistórico de la historia. El modelo sociológico, la práctica y el saber. Es preciso incorporar también a una arqueología reciente la importancia que ha tomado con Gabriel Lebras el análisis de las prácticas religiosas. Ligado al auge de la sociología, de la etnología y también del folclorismo, este modelo de interpretación nos presenta una reacción francesa en favor de las prácticas sociológicas, encuestas, etc., y en contra de las tipologías teóricas de Troelge, 1912, de Weber, 1920, o de Bach, 1931. Pero supone igualmente, por parte del cristianismo, una situación nueva que se remonta a la Edad Moderna. Un pasado obsesiona este presente. En efecto, la práctica no tiene probablemente el mismo sentido a lo largo de los diferentes periodos de la historia. Adquiere en el siglo XVII una función que tenía en un grado mucho menor en el siglo XIII o en el XIV. La fragmentación de las creencias en sociedades que dejan de ser religiosamente homogéneas vuelve más necesarios los puntos de referencia objetivos. El creyente se diferencia del no creyente o el católico del protestante por las prácticas. Al convertirse en un elemento social de diferenciación religiosa, la práctica recibe una pertinencia religiosa nueva. Se reagrupa y se cuenta a las gentes en función de este criterio. Hoy en día, cuando toma a la práctica como base de una medición cuantitativa de la religión, la sociología hace resurgir en la ciencia una organización histórica de la conciencia cristiana, que por lo demás no existía en el jansenismo. Acentúa también un presupuesto latente en los orígenes de hace 4 siglos, una separación entre los gestos objetivos y la creencia subjetiva. En el siglo XVII, la creencia comienza ya a disociarse de la práctica, fenómeno que en lo sucesivo no ha dejado de acentuarse. Para contarse y marcar las rupturas, los reformistas desconfiaban de las doctrinas e insistían en los actos sociales. Actualmente, en los trabajos que cuentan los gestos, el interés se fija en las prácticas porque representan una realidad social y lleva implícita una desvalorización científica de su significación dogmática, remitida a prejuicios desengañados por el progreso o a convicciones privadas imposibles de introducir en un análisis científico. La lógica de este tipo de sociología acrecienta el cisma entre los hechos religiosos sociales y las doctrinas que pretenden explicar su sentido. Un punto de vista sociológico convirtió enseguida las creencias mismas en hechos objetivos. Una sociología del conocimiento religioso se desarrolló en el momento en que el sentido se retiraba hacia lo interior. El mismo corte se encuentra en el terreno de las investigaciones consagradas a la ideología, opuesto aparentemente al anterior. Pero tampoco en este terreno podemos nosotros, en nuestra relación de historiadores con el siglo XVII, separar el conocimiento que de él tenemos, de la influencia que ejerce todavía sobre nuestros métodos de investigación. El punto de vista sociológico sobre las ideologías y la utilería conceptual que organiza nuestro análisis cultural, por ejemplo, la distinción entre élites y masas, el criterio de la ignorancia para juzgar la descristianización, etc., dan testimonio aún de la función social que recibió el saber
a lo largo del siglo XVII. Cuando los diferentes estados europeos sucedieron a la unanimidad religiosa de la cristiandad, hubo necesidad de un saber que tomara el relevo de las creencias y permitiera definir a cada grupo o a cada país, distinguiéndolo de los demás. En ese tiempo de la imprenta, de la alfabetización todavía débil y de la escolarización, el conocimiento se convierte en un instrumento de unidad y de diferenciación. Un corpus de conocimientos o un grado de saber divide a un cuerpo o aísla a un nivel social y al mismo tiempo se asocia la ignorancia con la delincuencia y a la masa se la tiene como el más claro indicador de la misma ignorancia. Lo novedoso no son las divisiones sociales, sino el hecho de que un saber o una doctrina sea el medio de proponerlas, de mantenerlas o de cambiarlas. También en las iglesias las diferencias de saberes se convierten en decisivas. La determinación de lo que se conoce cuando se es católico o reformado proporciona a la comunidad su modo de identidad y de distinción. Los catecismos cambian, remodelados por la urgencia de definiciones que circunscriben a la vez contenidos intelectuales y límites socio-institucionales. En la actualidad, trabajos muy recientes como el de R. Tavenot reconstruyen organismos socioculturales, diseñan circuitos mentales y pueden establecer la geografía de grupos ocultos basándose en huellas insignificantes y en los puntos de reaparición de ideas religiosas, tal como se identifican los circuitos fisiológicos gracias al viaje de un elemento visible a través del cuerpo opaco. En suma, vuelven a recorrer los caminos ayer abiertos por el uso que una sociedad hacía del saber, privilegiando en esas ideas su actuación pasada, explotándolas a su vez como los restos, a veces los únicos visibles, de divisiones entre diferentes grupos. R. Tavenot explicita la utilidad que tenían ayer subrepticiamente, el servicio que prestaban a las sociedades que las portaban, pero en detrimento de su sentido doctrinal, el que le daban sus contemporáneos o el que todavía pueden conservar. La excesiva división de los métodos ha traído posteriormente el efecto de separar, cada vez más, en cada obra doctrinal, un objeto sociológico enfocado por la historia, de un objeto teórico que parece abandonado a un análisis literario. Un modelo cultural, de las ideas al inconsciente colectivo. Baxco lo ha notado. La historia de las ideas nació de reacciones comunes, en particular contra la fragmentación que llevaba consigo en una obra o en un período el aislamiento de las disciplinas. Así, en lugar de despedazar arbitrariamente la obra de Newton y de repartir los pedazos entre diferentes especialidades, según se trate del apocalipsis, del calendario, de la filosofía natural o de la óptica, se trata de comprender su unidad y sus principios organizadores. Por lo mismo, se rechaza la explicación de una obra en términos de influencias, desmoronando un cuerpo al remitirlo indefinidamente a sus fuentes y provocando por esta ascensión sin fin a través de una nube de fragmentos el desvanecimiento de las totalidades, de las delimitaciones, de las rupturas que constituyen la historia. ¿Cómo se apropia de sus métodos este tipo de estudios? Anda buscando su identidad desde la creación en Estados Unidos del Journal of the History of Ideas, New York, Lancaster, 1940, primera revista que se dedica a ellos. Ni siquiera tiene un nombre definido. En Alemania se llama Geistesgeschichte, en Estados Unidos Intellectual History, en Francia Historia de las Mentalidades, en la URSS Historia del Pensamiento. Baxco podía reconocer entre esas tendencias orígenes filosóficos comunes, remotamente hegelianos, a través de Dilthey, Lukács, Weber, Croce, Huizinga, Cassirer, Grotjunsen, etc., allá por los años de 1920 al 1930. Las ideas se convierten en una mediación entre el espíritu, Geist, y la realidad sociopolítica. Se supone que constituyen un nivel donde se encuentran el cuerpo de la historia y su conciencia, el Zeitgeist.
pero la simplicidad del postulado se descompone a través del análisis en problemas complejos y aparentemente insolubles. Por ejemplo, ¿cuál es el verdadero Newton? ¿De qué tipo es la unidad que se postula, la de su obra o la de un período? ¿Qué apoyo proporciona a tantas ideas diferentes la unidad que se atribuye a las ideas del tiempo, a la mentalidad o a una conciencia colectiva contemporáneas? Esta unidad tan buscada, es decir, el objeto científico, se prestaba a discusiones. Se quiere superar la concepción individualista que divide y reagrupa los escritos según su pertenencia a un mismo autor, lo cual concede a la biografía el poder de definir una unidad ideológica y supone que a un hombre corresponde un pensamiento, así como en la arquitectura interpretativa que repite lo mismo en los 3 pisos del plan clásico, el borrable, la obra y el pensamiento. Se ha tratado de identificar las totalidades mentales históricas, por ejemplo, la Weltanschauung de Max Weber, concepción del universo o visión del mundo, el paradigma científico de Thomas Kuhn, la Unit Idea de A.O. Lovejoy, etc. Estas unidades de medida se refieren a lo que Lévi-Strauss llamara la sociedad pensada por oposición a la sociedad vivida. Dichas unidades tienden a hacer destacar conjuntos sancionados por una época, es decir, coherencias recibidas implicadas en lo percibido o en lo pensado de un tiempo, sistemas culturales susceptibles de fundar una periodización o una diferenciación de los tiempos. Se realiza, pues, una clasificación del material basada en comienzos y términos ideológicos en lo que Bachelard llama rupturas epistemológicas. Las ambigüedades de tales sistemas de interpretación han sido vigorosamente criticadas, en particular por Michel Foucault. Se mantienen esencialmente en la condición incierta, ni carne ni pescado, de esas totalidades que no pueden leerse en la superficie de los textos, pero que les son subyacentes, realidades invisibles que llevarían encima a los fenómenos. ¿Con qué derecho podemos suponer y cómo podremos identificar estas unidades que se hallan a medio camino entre lo consciente y lo económico? Ocupan el lugar de un alma colectiva y siguen siendo la huella de un ontologismo. Serán muy pronto sustituidas por un inconsciente colectivo. Al no poder ver verdaderamente controlado o al no poder ser verdaderamente controlado, este subsuelo es capaz de extenderse. Puede crecer o disminuir según nuestra voluntad. Tiene la amplitud de los fenómenos comprensibles. De hecho, representa la necesidad que de él tiene el historiador y no es propiamente un instrumento de análisis. Significa una necesidad de la operación científica y no una realidad que se pueda captar en su objeto. Esta concepción manifiesta que es imposible eliminar del trabajo historiográfico las ideologías que lo penetran, pero al concederles el lugar de un objeto, al aislarlas de las estructuras socioeconómicas, suponiendo por añadidura que las ideas funcionan de la misma manera que las estructuras, paralelamente y a otro nivel. La historia de las ideas solo encuentra bajo la forma de un inconsciente la inconsistente realidad donde sueña descubrir una coherencia autónoma. Lo que de hecho manifiesta es el inconsciente de los historiadores, o más exactamente del grupo al que pertenecen. La voluntad de definir ideológicamente la historia es propia de una élite social. Se funda en una división entre las ideas y el trabajo. Acostumbraba igualmente descuidar las relaciones entre las ciencias y sus técnicas, entre la ideología de los historiadores y sus prácticas, entre las ideas y su localización o las condiciones de su producción en los conflictos socioeconómicos de una sociedad, etc. Nada tiene de notable que esta división, resurrección y refuerzo de un elitismo ya muy marcado a finales del siglo XVIII, François Furet lo ha notado entre otros muchos, tenga por símbolo la yuxtaposición entre una historia de las ideas y una historia económica. La búsqueda de la coherencia propia de un nivel ideológico nos remite, pues, al lugar de los que la elaboran en el siglo XX.
Gramsci nos indica sin duda alguna su verdadero alcance cuando, dejando a un lado la historia de las ideas, la sustituye por la historia de los intelectuales orgánicos, grupo particular donde analiza la relación entre la posición social que ocupan y los discursos con que la manifiestan. 2. Prácticas históricas y praxis social. El examen de todos estos modelos, cuya lista y análisis podríamos prolongar, nos revela dos problemas conexos: el desvanecimiento de la ideología como una realidad que pueda ser explicada y su reintroducción como una referencia en función de la cual se elabora una historiografía. Como objeto de estudio parece eliminada o siempre menospreciada por los métodos actuales de investigación. Por el contrario, se presenta como el presupuesto de modelos que caracterizan un tipo de explicación. Está implicada en cada sistema de interpretación por las características que conserva, por los procedimientos que le son propios, por las dificultades técnicas que le salen al encuentro y por los resultados obtenidos. Dicho de otra manera, el que hace historia en la actualidad parece que ha perdido los medios de captar una afirmación de sentido como objeto de su trabajo, pero encuentra la misma afirmación en el modo de su propia actividad. Lo que desaparece del producto aparece en la producción. Sin duda alguna, el término ideología ya no es conveniente para designar la forma como surge la significación en la óptica o mirada del historiador. El uso común de este término data del momento en que el lenguaje se objetivizó, cuando, recíprocamente, los problemas de sentido fueron remitidos al proceso de la operación y presentados en términos de selecciones históricas integradas en el desarrollo científico. Es necesario decir enseguida que se trata de una revolución fundamental, ya que coloca el hacer historiográfico en lugar del dato histórico. Cambia el significado de la investigación, de un sentido revelado por la realidad observada para el análisis de opciones o de organizaciones de sentidos implicados por operaciones interpretativas. Esto no significa de ninguna manera que la historia renuncie a la realidad y se vuelva sobre sí misma para contentarse con examinar sus procesos. Más bien, como veremos, lo que ha cambiado es la relación con lo real. Y si el sentido no puede ser captado bajo la forma de un conocimiento particular que sería extraído de lo real o que le sería añadido, se debe a que todo hecho histórico, entre comillas, es el resultado de una praxis, signo de un acto y por consiguiente afirmación de un sentido. Es resultado de procedimientos que han permitido articular un modo de comprensión con un discurso de hechos. Antes de precisar más esta situación epistemológica que ya no nos permite buscar el sentido bajo la figura de una ideología más o de un dato de la historia, es preciso recordar los inicios que aparecen en la historiografía actual. Volveremos a considerar, a través de estudios históricos, el problema planteado hace tiempo por la tesis clásica de Raymond Aron. Pero no podemos contentarnos, como le pasaba a él, con captar la interpretación histórica únicamente al nivel de la filosofía implícita en los historiadores, porque llegaríamos a un juego indefinido de ideas relativizadas unas por otras, juego reservado a una élite y combinado con la conservación de un orden establecido. La organización de cada historiografía en función de ópticas particulares y diversas se refiere a actos históricos, fundadores de sentidos e instauradores de ciencias. Desde este punto de vista, cuando la historia toma en consideración el hacer historia, encuentra al mismo tiempo sus raíces en la acción que hace la historia. Como el discurso no puede desolidarizarse hoy en día de su producción, tampoco lo puede de la praxis política, económica o religiosa que cambia las sociedades y que en un momento dado vuelve posible tal o cual tipo de comprensión científica. De los prejuicios históricos a las situaciones que revelan ellos mismos. El alejamiento en el tiempo y sin duda alguna una reflexión más epistemológica
nos permiten hoy en día descubrir los prejuicios que han ejercido presión en la historiografía religiosa reciente. Aparecen tanto en la selección de temas como en la determinación de objetivos del estudio, pero cada vez se ven ligados a situaciones que fijan al historiador una posición particular frente a las realidades religiosas. Así, los conflictos entre la Iglesia y el Estado, a los debates de la escuela libre contra la escuela laica, han traído, entre otros efectos, el resultado de privilegiar entre los fenómenos religiosos a los que se presentaban bajo la forma de una oposición a las ortodoxias y por consiguiente de favorecer la historia de las herejías más bien que la de las instituciones eclesiásticas o de las ortodoxias. No tanto las intenciones personales, sino más bien las localizaciones socioculturales movilizan entonces el interés y el tipo de investigación. Por ejemplo, el estudio de los principios del siglo XVI se ha dedicado más a la prerreforma que a las corrientes escolásticas, por lo demás mayoritarias e igualmente importantes. Se aborda el humanismo bajo el aspecto de una ruptura con la tradición cristiana y no se le inscribe en la prolongación de la patrística o de los reformismos sucesivos o de una serie de retornos a la antigüedad a lo largo de la Edad Media. Del mismo modo, se ha identificado el siglo XVII religioso con el jansenismo, rebelión profética, siendo así que es uno de los fenómenos de la época y que muchos de los elementos considerados como característicos del jansenismo se encuentran en otras corrientes espirituales. O bien, de la obra de los grandes sabios de los siglos XVI y XVII se han retirado los escritos teológicos o exegéticos considerados como restos de épocas superadas, indignas de interesar a una sociedad progresista, etc. El análisis cortaba, pues, en el tejido de la historia temas conformes a los lugares de observación. No nos admiremos de que los estudios que tratan de corregir ese tipo de cortes para establecer otros provengan no solamente de tradiciones ideológicas diferentes, sino de lugares yuxtapuestos y a menudo opuestos a las primeras, por ejemplo, de medios eclesiásticos o de centros extraños al ambiente de la Universidad Francesa. De este tipo son las reseñas del P. Bernard Maître y de otros, hasta el gran libro de M. Massot sobre los teólogos conservadores de principios del siglo XVI. Los trabajos de P. de Lubac o del P. Bouyer sobre la repetición de la exégesis apostólica y patrística en el humanismo erasmiano. Los de Gilson sobre el vocabulario tradicional adoptado por Descartes, los de Bremont o de tantos otros después de él sobre el vasto repertorio de corrientes místicas, una de las cuales es el jansenismo. La aportación considerable de estos estudios no esfuma su carácter más o menos discretamente apologético. Tal vez la misma riqueza de su contenido se hizo posible gracias a este aspecto de réplica o de cruzada que los asemejaba a un caballo de Troya. La marca de los compartimentos socioideológicos es particularmente visible en la historiografía religiosa francesa. Es un rasgo muchas veces subrayado de la sociedad francesa. Los trabajos científicos nos revelaban la posición universitaria en esta materia. Privilegiaban a los católicos liberales sobre los católicos intransigentes, con excepción de la obra de René Rémond. Estos últimos han sido estudiados por ingleses o norteamericanos que no se interesan del mismo modo en los problemas franceses, o bien daban la preferencia al modernismo científico-social sobre el integrismo, cuyo interés histórico acaba de ser demostrado por Poulard. Los debates internos de la sociedad francesa trajeron consigo un fixismo historiográfico y durante mucho tiempo la reproducción indefinida de cortes formales, cuando ya una erudición nueva modificaba el contenido. Esta esquematización traía como efecto el reempleo actual de los partidos opuestos de antaño, reformados contra católicos, jansenistas contra jesuitas, modernistas contra integristas, etc., y las banderas provenían más de las situaciones socioculturales que de las convicciones personales. Las polémicas antiguas organizaban la investigación científica sin saberlo. Los historiadores se metían en la sotana, el hábito o la toga de sus predecesores,
sin darse cuenta de que se trataba de vestimentas de controversistas o de predicadores que defendían cada uno su causa. Algunos silencios atestiguan hoy en día la huella de este pasado reciente, aún en estudios magistrales sobre la sociedad y el pensamiento clásicos. Discreción de Hubert en lo referente a las teologías o aún a la religión. Ausencia de referencias a la literatura religiosa en la interpretación de Foucault o que Foucault nos da del episteme clásico, pero también, y recíprocamente, silencio del abate Cognet sobre la historia socioeconómica en la espiritualidad moderna, o bien por el contrario, en muchos trabajos consagrados a las temporalidades de las abadías, la presión social que hacía que muchos clérigos e historiadores no prestaran atención a la vida religiosa de esas mismas abadías. La mutación de los prejuicios en objetos de estudio. Liberados de situaciones conflictivas que se alejan cada vez más de nosotros, nos es más fácil descubrir su huella en los estudios arriba citados. Nosotros mismos estamos ya en otro lado. A medida que se borran las divisiones que todavía ayer organizaban a una época y a su historiografía, estas últimas pueden ser analizadas en los mismos trabajos de aquel tiempo. La terminación de un periodo aumenta nuestra lucidez, pero esta comprensión que se considera mejor y que será en lo sucesivo la nuestra, se debe al hecho de que nosotros mismos nos hemos desplazado. Nuestra situación nos permite conocerla de ellos de una manera muy diferente a como ellos la conocieron, lo que hace posible la relativización de los debates de ayer y por lo tanto la identificación de las presiones que ejercieron sobre el discurso científico es la posición nueva de la religión en nuestra sociedad. Lejos de ser una fuerza, una amenaza, un conjunto de grupos y de cuerpos constituidos, como ocurría ayer, el cristianismo francés se libera hoy en día de su pesantez social al salirse de compartimentos cerrados. Deja de constituir lugares propios, vigorosos pero cerrados, en la nación. Se convierte en una región mal definida y mal conocida de la cultura francesa. Una historiografía religiosa puede ahora convertirse en el objeto de un nuevo exotismo, semejante al que conduce al etnólogo hacia los salvajes del interior o hacia la brujería francesa. Socialmente, el cristianismo existía más intensamente cuando se le concedía menos lugar ayer en el tiempo que en el que se le concede hoy en el mundo. Podía uno callarse o ser parcial cuando se trataba de enfrentamientos, de adversarios o de grupos encerrados en su vitalidad propia. Ahora se dice que ya no constituye una fuerza y que por necesidad se ha abierto, adaptado y conformado a una situación donde se convierte en el objeto de una curiosidad imparcial y en signo lejano de valores. La renovación de la historia religiosa no significa, pues, un avance del cristianismo, sino la disolución de sus instituciones y sus doctrinas en las nuevas estructuras de la nación, el paso de un estado de cuerpo opaco y resistente a un estado de transparencia y movimiento. Los, entre comillas, prejuicios de la historia o de los historiadores desaparecen cuando se modifica la situación a la que se referían. La organización ayer viviente de una sociedad, incrustada en la óptica de sus historiadores, se cambia entonces en un pasado que puede ser estudiado. La organización cambia de condición, deja de estar del lado de los autores, como aquello en función de lo cual pensaban, y se pasa del lado del objeto, al cual nosotros, nuevos autores, debemos convertir en pensable. En función de otra situación, nos es ahora posible examinar como prejuicios las circunstancias de una época y el modo de comprensión de nuestros predecesores, rehabilitar las relaciones con otros elementos de la misma época e inscribir su historiografía en la historia que constituye el objeto de nuestra propia historiografía. Según este modo de ver las cosas, los modos de comprensión de la historiografía de ayer se encuentran en la misma posición que las ideologías o las creencias cristianas. Estas últimas representan solamente la distancia mayor recorrida por la convicción que proporcionaba a un pasado sus principios de inteligibilidad y que hoy en día debe ser comprendido según otros puntos de referencia. La separación entre estas dos posiciones nos está señalando el problema mismo del proceso histórico, la relación entre el sentido,
que se ha convertido en un objeto y el sentido que permite actualmente comprenderlo. Desde el momento en que se busca el sentido histórico de una ideología o de un acontecimiento, se encuentran no solamente métodos, ideas o una manera de comprender, sino la sociedad a la que se refiere la definición de lo que tiene sentido. Si existe, pues, una función histórica que especifica la confrontación incesante entre un pasado y un presente, es decir, entre lo que organizaba la vida o el pensamiento y lo que permite hoy en día pensarlo, existe también una serie indefinida de sentidos históricos. Las creencias nos ofrecen un caso extremo de la relación entre dos sistemas de comprensión a través del paso de una sociedad todavía religiosa, la del siglo XVI, por ejemplo, a una sociedad, la nuestra, donde lo pensable se ha secularizado. 3. La historia, discurso y realidad. Dos posiciones de lo real. Si recapitulamos todas estas aportaciones, la situación de la historiografía nos presenta la interrogación sobre lo real en dos posiciones muy diferentes en el proceso científico. Lo real como conocido, lo que el historiador estudia, comprende o resucita en una sociedad pasada, y lo real como implicado por la operación científica, la sociedad actual a la que se refiere en la problemática del historiador, sus procedimientos, sus modos de comprensión y finalmente una práctica del sentido. Por una parte, lo real es el resultado del análisis y por otra es su postulado. Estas dos formas de realidad no pueden ni eliminarse ni reducirse la una a la otra. La ciencia histórica se apoya precisamente en su relación mutua. Su objetivo propio es el desarrollo de esta relación en un discurso. Evidentemente, siguiendo los períodos o los grupos, la ciencia histórica se moviliza de preferencia hacia uno de los dos polos. Hay en efecto dos especies de historia, según prevalezca la atención a una de las dos posiciones de lo real. Y aun cuando los casos en que hay mezcla de las dos especies superan a los casos puros, cada especie puede ser fácilmente reconocida. Un primer tipo de historia se interroga sobre lo pensable y sobre las condiciones de su comprensión. El otro pretende llegar a lo vivido, exhumado gracias al conocimiento del pasado. La primera problemática examina la capacidad de convertir en pensables a los documentos que ha encontrado el historiador. Obedece a la necesidad de elaborar modelos que permitan constituir y comprender series de documentos, modelos económicos, modelos culturales, etc. Esta perspectiva, cada vez más común en nuestros días, conduce al historiador a las hipótesis metodológicas de su trabajo, a su revisión a través de intercambios pluridisciplinares, a principios de inteligibilidad capaces de instaurar pertinencias y de producir hechos, y finalmente a una situación epistemológica presente en el conjunto de las investigaciones características de la sociedad donde trabaja. La otra tendencia favorece la relación del historiador con lo vivido, es decir, la posibilidad de revivir o de, entre comillas, resucitar un pasado. Quiere restaurar lo olvidado y encontrar a los hombres a través de las huellas que han dejado. Implica además un género literario propio, el relato, mientras que la primera, mucho menos descriptiva, se enfrenta más bien con series de donde saldrán diferentes tipos de métodos. Entre estas dos formas hay tensión, pero no oposición, porque es un hecho que el historiador se halla en una posición inestable. Si da la prioridad a un resultado, entre comillas, objetivo, si intenta colocar en su discurso la realidad de una sociedad pasada y si desea devolver la vida a un desaparecido, reconoce siempre en toda reconstrucción el orden y el efecto de su propio trabajo. El discurso destinado a decir lo otro sigue siendo su discurso y el espejo de su operación. Por el contrario, cuando vuelve a sus prácticas y examina sus postulados para renovarlos,
el historiador descubre presiones que se originan más allá de su presente y que se remontan a organizaciones anteriores de las cuales su trabajo es el síntoma, no la fuente. Así como el modelo de la sociología religiosa implica, entre otras cosas, la condición nueva de la práctica o del conocimiento en el siglo XVII, no de otra manera, los métodos actuales llevan consigo, disimulados como acontecimientos y cambiados en códigos o en problemáticas de la investigación, antiguas estructuraciones e historias olvidadas. Fundada pues en el rompimiento entre un pasado que es su objeto y un presente que es el lugar de su práctica, la historia no cesa de encontrar el presente en su objeto y el pasado en sus prácticas. Está poseída por la extrañeza de lo que busca e impone su ley a las regiones lejanas que conquista y cree darles la vida. Lo intermedio, situación de la historia y problema de lo real. Un trabajo incesante de diferenciación entre acontecimientos, entre períodos, entre aportaciones, entre series, etc., es en historia la condición que permite relacionar elementos distintos y por lo tanto comprenderlos. Este trabajo se apoya en la diferencia que existe entre un presente y un pasado. Supone siempre el acto que presenta una novedad y se separa de una tradición para considerarla como un objeto de conocimiento. El corte decisivo en cualquier ciencia, una exclusión es siempre necesaria cuando se procede con rigor, toma en historia la forma de un límite original que constituye una realidad como pasada y que se explicita en las técnicas proporcionadas a la tarea de hacer historia. Ahora bien, este corte parece ser negado por la operación a la que da origen, puesto que lo pasado regresa a la práctica historiográfica. El muerto resucita dentro del trabajo que postulaba su desaparición y que postulaba también la posibilidad de analizarlo como objeto. La condición de este límite, necesario y negado a la vez, caracteriza a la historia como ciencia humana. Es humana no en cuanto tiene al hombre por objeto, sino porque su práctica reintroduce en el sujeto de la ciencia lo que ya había distinguido como su objeto. Su funcionamiento nos envía del uno al otro polo de lo real. La actividad productora y el período conocido se alteran recíprocamente. El corte que había puesto entre ellos una decisión generadora de trabajo científico y fuente de objetividad comienza a tambalearse. Se invierte, se desplaza, avanza. Este movimiento se debe precisamente al hecho de que el corte ha sido impuesto y no puede ser sostenido. En el curso del movimiento que desplaza los términos de la relación inicial, la misma relación es el lugar de la operación científica, pero es un lugar cuyas mutaciones, como un corcho que flota en el agua, siguen los movimientos más vastos de las sociedades, sus revoluciones económicas y políticas, las relaciones complejas entre generaciones o entre clases, etc. La relación científica reproduce el trabajo que asegura a unos grupos el dominio sobre otros hasta convertirlos en objeto de posesión, pero da testimonio también del trabajo de los muertos, el cual, gracias a una especie de energía cinética, se perpetúa silenciosamente junto con la supervivencia de estructuras antiguas, continuando, dice Marx, su vida vegetativa. El historiador no escapa ni del estado latente ni de la pesadez de un pasado que todavía está ahí, inercia que el tradicionalista llamará continuidad, con la esperanza de presentarla como la verdad de la historia. Ya no puede hacer abstracción de los distanciamientos y de las exclusiones que definen la época o la categoría social a la que pertenece. En su operación, las permanencias ocultas y las rupturas instauradoras se amalgaman. Y esto lo demuestra claramente la historia, puesto que tiene por objeto diferenciarlas. La frágil y necesaria frontera entre un objeto pasado y una praxis presente comienza a tambalearse desde el momento en que al postulado ficticio de un dato que debe ser comprendido lo sustituye el examen de una operación siempre afectada por determinismos y que siempre puede ser reconsiderada, siempre dependiente del lugar donde se efectúa dentro de una sociedad y por lo tanto
especificada por problemas, métodos y funciones propias. La historia se desarrolla, pues, allí en esas fronteras donde una sociedad se une con su pasado y con el acto que lo distingue de él. En las líneas que trazan la figura de una actualidad al separarla de su otro, pero que borran o modifican continuamente el retorno del pasado, como en la pintura de Miró, el rasgo que dibuja las diferencias con contornos precisos y hace posible una escritura, un discurso y una historización, se ve atravesado por un movimiento contrario. Hay vibración de límites. La relación que organiza la historia es una referencia cambiante en la que ninguno de los términos puede considerarse como estable. La relación con el otro. Esta situación fundamental se revela en nuestros días de muchas maneras que se refieren a la forma o al contenido de la historiografía. Por ejemplo, el análisis de una duración breve o larga, socioeconómica o cultural, se ve precedido en las obras de historia de un prefacio donde el historiador narra las etapas de su investigación. El libro, compuesto de dos mitades desiguales pero simbólicas, une a la historia de un pasado el itinerario de un proceso. Jean-Lucien Febvre inauguraba la presentación de su Lutero con el examen de su propia situación como historiador en la serie de estudios consagrados al mismo objeto, 1928. Él se inscribía en la evolución de una historia presente, al mismo tiempo que colocaba a Lutero en una serie análoga más antigua. Posteriormente, el historiador ya no solo precisa el lugar desde donde habla, sino los movimientos que ha hecho o el trabajo que ha realizado en su metodología y en su problemática. Pierre Vilar y Emmanuel Leroy-Ladurie, cuyas obras dominan la historiografía presente, yuxtaponen el trazo de una curva metodológica de sus trabajos a la de las transformaciones estructurales de Cataluña o de Languedoc durante 4 siglos. La verdad de la historia está en un estado intermedio impuesto por una obra incapaz de crear un objeto que sustituya a esta relación. En Soriano, el análisis de los cuentos de Perrault se convierte en relato o en confesión de una búsqueda, de manera que el objeto del estudio, fragmentado por sondeos metodológicos heterogéneos, encuentra su unidad en la operación donde se combinan sin cesar las acciones del autor y las resistencias de su material. Con esta tensión interna, nervio de la explicación histórica, debemos relacionar otro aspecto no menos sorprendente de las investigaciones actuales: la confrontación de un método interpretativo con su otro, o más precisamente, la evidencia de la relación que mantiene un modo de comprensión con lo incomprensible que ha hecho resaltar. Por ejemplo, la inmensa erudición cultural de Alphonse Dupron encuentra por todas partes en la historia un pánico, profundidad salvaje y sagrada. Si alguna vez esta alma pánica del colectivo, este impulso original o esta opacidad neutra de una mentalidad colectiva toma el aspecto de un punto de referencia, de un significado o una base de la historia, se debe a una especie de ficción que se apoya en los puntos de vista más discutibles de Otto o de Jung. Porque en realidad este pánico es el nombre de un conocimiento prodigiosamente extendido, o este pánico es el nombre que un conocimiento prodigiosamente extendido da a su propio límite, a lo desconocido que revela y encuentra en su avance, a todo lo ignorado que hace aparecer el progreso de una ciencia. Una dimensión de la historia se señala y no se elimina, como en otras partes, por un irracional proporcionado a la investigación que se ha colocado bajo el signo de un conocimiento de las ideas y de las formas culturales. Lo no histórico, dice Dupron, es indispensable a lo histórico. Pierre Vilar presenta un fenómeno análogo. La existencia misma del tema de su trabajo, Cataluña, es el enigma que hace surgir un riguroso análisis socioeconómico. ¿Cómo se constituye Cataluña como unidad propia? ¿Cómo cambia esta unidad con la aparición también problemática de la unidad española? En estos problemas, la notable demostración de P. Vilar, que convierte la teoría económica en análisis histórico para captar una historia profunda partiendo de las variaciones económicas, encuentra su otro. Se topa con continuos enigmas. La formación de grupos con fuerte conciencia de comunidad, la naturaleza de la personalidad regional o nacional,
el sentido de un querer político. El rigor de su interpretación libera, como un resto o como lo que se le vuelve incomprensible, a la unidad de conciencia cuyas condiciones y funcionamiento han sido, sin embargo, tan vigorosamente aclaradas. No debe sorprendernos que el problema abierto por la irrupción del otro en los procesos científicos aparezca igualmente en sus objetos. La investigación no busca únicamente comprensiones que salgan bien. Regresa a los objetos que ya no comprende. Se da cuenta de lo que va perdiendo al fortificar sus exigencias y sus métodos. La historia de la locura nos indica el momento en que un cientificismo inflado tiene que enfrentarse con zonas que había considerado como un desperdicio o como un revés incomprensible. La ciencia histórica ve crecer las regiones silenciosas de donde ha estado ausente. Es también el momento en que otras ciencias hacen el balance de las molestias que les han producido sus propios éxitos. El libro de Michel Foucault nos presenta este interrogante. Lo expresa a través de un objeto perdido por la historia, pero que no se puede suprimir. La locura, constituida por todo lo que ha excluido la razón. Ciertamente, si consideramos todo esto, el esfuerzo del autor para devolver a la locura su lenguaje propio tiene que resultar un fracaso y contradecirse. El autor vacila entre la recuperación de la locura bajo el signo de un nuevo tipo de comprensión y el crecimiento indefinido del signo abstracto, la locura, destinado a designar un casillero vacío, incapaz de ser llenado por la historiografía. Pero queda este hueco abierto delante de la razón científica bajo la forma de objetos que la razón rodea sin decidirse a atacarlos. Los estudios consagrados a la brujería, al milagro, a la locura, a la cultura salvaje, etc., se han multiplicado desde entonces. Señalan un enfrentamiento donde la etnología y el psicoanálisis han permitido a la historia explicitar su inquietante extrañeza. La razón científica está indisolublemente unida a la realidad que encuentra a su sombra y a su otro en el momento en que los excluya. Esta movilización de la historiografía hasta los límites que especifican y relativizan su discurso se reconoce todavía bajo la forma más epistemológica de trabajos consagrados a los modos de diferenciación entre las ciencias. También aquí Michel Foucault tiene valor de signo. Volviendo a tomar análisis anteriores, principalmente los de Canguilhem, nos muestra cómo la historia se divide y se define en función de una combinación sincrónica de discursos que se contradistinguen mutuamente y se refieren a reglas comunes de diferenciación. Pase lo que pase con las posiciones propias del autor, su obra describe y precipita el movimiento que lleva a la historia a convertirse en un trabajo sobre el límite, a situarse en relación con otros discursos, a plantear la discursividad en su relación con un eliminado, a medir los resultados en función de objetos que se le escapan, pero también a establecer continuidades al aislar las series, a precisar métodos al distinguir los distintos objetos que se captan en un mismo hecho, a revisar y a comparar las periodizaciones diferentes que hacen aparecer diversos tipos de análisis, etc. En lo sucesivo, el problema ya no está en la tradición y en las huellas, sino en la división y en el límite. Hablemos de límite o de diferencia más bien que de discontinuidad, término demasiado ambiguo porque parece postular la evidencia de un corte en la realidad. Entonces, podremos decir que el límite se convierte en instrumento y objeto de investigación a la vez. Este concepto operatorio de la práctica historiográfica es el instrumento de su trabajo y el lugar de su examen metodológico. El discurso de la historia. Un paso más, y la historia será enfocada como un texto que organiza unidades de sentido y lleva a cabo transformaciones cuyas reglas pueden determinarse. En efecto, si la historiografía puede recurrir a los procedimientos semiológicos para renovar sus prácticas, ella misma se les ofrece como un objeto en cuanto constituye un relato o un discurso propio. Tal vez hasta ahora los ensayos consagrados a la historia desde esta perspectiva no son totalmente convincentes en cuanto postulan la univocidad del genérico histórico a través de los siglos. Así lo hace Roland Barthes,
cuando se pregunta si la narración de acontecimientos pasados sometida a la sanción de la ciencia histórica, colocada bajo la caución imperiosa de lo real, justificada por principios de exposición racional, difiere verdaderamente, por algún rasgo específico, por una pertinencia indudable de la narración imaginaria tal como nos la presenta la epopeya, la novela o el drama. Querer responder a esta pregunta basándose únicamente en el examen de algunos historiadores clásicos, Heródoto, Maquiavelo, Bossuet, Michelet, ¿no es acaso suponer demasiado pronto la homología de todos esos discursos? ¿Aprovechar con demasiada facilidad los ejemplos más inmediatos de la narración? Muy alejados de las investigaciones presentes, tomar el discurso fuera del gesto que lo constituye en una relación específica con la realidad pasada de la que se distingue y no tener en cuenta por consiguiente las modalidades sucesivas de dicha relación, finalmente negar el movimiento actual que convierte el discurso científico en la exposición de las condiciones de su producción más bien que en la narración de los acontecimientos pasados. Resulta que, a través de las obras clásicas, la condición de un escrito histórico parece definida por una combinación de significaciones únicamente articuladas y presentadas en términos de hechos. Para Roland Barthes, en efecto, si omitimos los detalles de su argumentación lingüística, los hechos de que habla la historia funcionan como indicadores. Gracias a las relaciones establecidas entre hechos o a la elevación de ellos al valor de síntomas por una época entera, o a la lección moral o política que organiza el discurso entero, hay en cada historia un proceso de significación que tiende siempre a completar el sentido de la historia. El historiador es el hombre que reúne no tanto hechos, sino significantes. Da la impresión de contar hechos, siendo así que, en realidad, enuncia sentidos, que, por lo demás, remiten lo notado, lo que el historiador retiene como propio, a una concepción de lo notable. El significado del discurso historiográfico son las estructuras ideológicas o imaginarias que se ven afectadas por un referente exterior al discurso inaccesible en sí mismo. Barthes llama efecto de lo real al artificio del discurso historiográfico que consiste en ocultar bajo la ficción de un realismo una manera necesariamente interna al lenguaje de plantear un discurso. Dice: el discurso histórico no sigue a lo real, únicamente lo significa al no dejar de repetir "así pasó", sin que esta aserción pueda ser nunca otra cosa sino el revés significado de toda la narración histórica. Evocando el prestigio del "así pasó" a propósito de la historia, Barthes lo pone en relación con el desarrollo actual de la novela realista, del diario íntimo, de la nota periodística, de los museos, de la fotografía, de los documentales, etc. Todos estos discursos se apoyan en efecto sobre algo real perdido, pasado, reintroducen como reliquia en el interior de un texto cerrado la realidad que se ha desterrado del lenguaje. Parece que las palabras, al no poder ser ya acreditadas por una relación efectiva con las cosas que designan, se han hecho más aptas para formular sentidos en cuanto se ven menos limitadas por una adhesión a lo real. Así más bien que un retorno a lo real, el, entre comillas, realismo, expresa la disponibilidad de una multitud de palabras hasta ahora destinadas a hechos particulares que en lo sucesivo pueden utilizarse en la producción de leyendas o de ficciones, porque el vocabulario de lo real pasa a ser parte del material verbal que puede organizarse en el enunciado de un pensable o de un pensado. Ya no tiene el privilegio de ser el afloramiento de hechos, de permitir que emerja a través de ellos una realidad profunda, ni de ser por eso mismo aureolada con el poder de expresar a la vez la cosa misma y el sentido, con mayúsculas, que vendría en ella. Desde este punto de vista, podemos decir que, en lo sucesivo, el signo de la historia es no tanto lo real, sino lo inteligible. Pero no se trata de cualquier inteligible. El desvanecimiento de la narración en la ciencia histórica actual da testimonio de la prioridad concedida por esta ciencia a las condiciones en las que elabora lo pensable. Tal es el sentido de todo el movimiento estructuralista.
y este análisis que se refiere a los métodos, es decir, a la producción de sentidos, no puede disociarse en historia de un lugar y de un objeto. El lugar es, a través de los procedimientos, el acto presente de esta producción y la situación que hoy lo vuelve posible al determinarlo. El objeto son las condiciones en las cuales una u otra sociedad se han dado un sentido por un trabajo, que es, a pesar de todo, determinado. La historia no es una crítica epistemológica, siempre quedará como un relato. Nos cuenta su propio trabajo y al mismo tiempo el trabajo que puede leerse en un pasado. Y por lo demás, no comprende a este último sino aclarando su propia actividad productora y, recíprocamente, la historia se comprende a sí misma en el conjunto y en la sucesión de producciones de las cuales ella misma es un efecto. Si pues el relato de lo que pasó desaparece de la historia científica para extenderse por el contrario en la historia vulgarizada, o si la narración de los hechos toma la apariencia de una ficción propia de cierto tipo de discurso, no tendríamos derecho a concluir que la referencia a lo real comienza a desvanecerse. Más bien, la referencia se ha desplazado. Ya no nos da inmediatamente con los objetos narrados o reconstituidos. Está implicada en la creación de modelos, destinados a volver pensables a los objetos, proporcionados a prácticas, en la confrontación con lo que les resiste, los limita y hace alusión a otros modelos. Finalmente, en la elucidación de lo que ha vuelto posible esta actividad al inscribirla en una economía particular o histórica de la producción social. Desde este punto de vista, se puede pensar con A.J. Grema que, frente a los modelos capaces de informarnos del funcionamiento de un lenguaje, o si se prefiere, frente al análisis de las combinaciones posibles en la organización y la transformación de elementos en número finito, lo histórico aparece ante la formulación estructuralista como una limitación de sus posibilidades de manifestación, así como la estructura atómica nos dice se concibe fácilmente como una posibilidad entre las combinaciones de las que el universo actualmente manifestado no es sino una realización parcial. La estructura semántica, imaginada como un modelo análogo, permanece abierta y solamente puede ser clausurada por la historia. El límite se encuentra en el centro de la ciencia histórica y designa el otro de la razón o de lo posible. Bajo esta figura, lo real reaparece en el interior de la ciencia. Pudiera ser, sin embargo, que la distinción entre ciencias exactas y ciencias humanas ya no pasara por una diferencia en la formalización o en el rigor de la verificación, más bien las disciplinas se distinguen según el lugar que otorgan, unas a lo posible, otras al límite. En todo caso, existe sin duda alguna una fascinación provocada por el límite, que va unida al oficio del etnólogo o del historiador, o lo que es casi lo mismo, una fascinación provocada por el otro. Pero el límite no es solamente lo que encuentra constantemente delante de sí el trabajo histórico organizado por la voluntad de volver pensable una cosa. También se relaciona con el hecho de que cada proceso interpretativo ha tenido que ser bien establecido para poder definir los procedimientos proporcionados a un modo de comprensión. Una nueva determinación de lo pensable supone más allá de ella misma situaciones económicas y socioculturales que la han vuelto posible. Toda producción de sentido da testimonio de un acontecimiento que ocurrió y que la ha permitido. Aún las ciencias exactas se ven obligadas a exhumar su relación con una historia, es decir, el problema de la relación entre su discurso y lo que implica, sin decirlo, entre una coherencia y una génesis. En el discurso histórico, la interrogación sobre lo real vuelve, pues, no solo con la articulación necesaria entre los posibles y sus limitaciones, o entre los universales del discurso y la particularidad unida a los hechos, cualquiera que sea su clasificación, sino vuelve también bajo la forma del origen postulado por el desarrollo de un modo de lo pensable. La práctica científica se apoya en una praxis social que no depende del conocimiento. El espacio del discurso nos remite a una temporalidad diferente de la que organiza las significaciones según las reglas clasificatorias de la conjugación. La actividad que produce el sentido y que establece una inteligibilidad del pasado es también el síntoma de una actividad experimentada, el resultado de acontecimientos y de estructuraciones que ella misma cambia en objetos pensables, la representación de
una génesis organizadora que se le escapa. 4. La historia como mito. La historia caería en ruinas sin la clave de toda su arquitectura, la articulación del acto que ella establece con la sociedad que ella refleja, el corte constantemente puesto en tela de juicio entre un presente y un pasado, la doble condición del objeto que es un efecto de lo real en el texto y lo no dicho implicado por la clausura del discurso. Si la historia deja su lugar propio, el límite que ella establece y que ella recibe, se descompone para no ser más que una ficción, la narración de lo que pasó, o reflexión epistemológica, la elucidación de sus reglas de trabajo. Pero no es ni la leyenda a la cual cierto tipo de vulgarización la reduce, ni la criteriología que hacía de ella el único análisis crítico de sus procedimientos. La historia juega entre las dos, encima del límite que separa las dos reducciones, como Charles Chaplin se definía al final del Peregrino por una carrera a lo largo de la frontera mexicana entre dos países que lo expulsaban al mismo tiempo y cuyos zigzags dibujaban a la vez la diferencia y la línea de sutura. Lanzado ya hacia un presente, ya hacia un pasado, el historiador experimenta una praxis que es inextricablemente la suya y la del otro, otra época o la sociedad que hoy lo determina. Elabora la ambigüedad misma que designa el nombre de su disciplina. Historie y Geschichte, ambigüedad rica en sentido. En efecto, la ciencia histórica no puede desolidarizar completamente su práctica de lo que capta como objeto y tiene como tarea indefinida precisar los modos sucesivos de esta articulación. Esta es sin duda la razón por la cual la historia ha tomado el relevo de los mitos primitivos o de las teologías antiguas desde que la civilización occidental dejó de ser religiosa y en el mundo político, social o científico se define por una praxis que compromete igualmente sus relaciones con ella misma y con otras sociedades. El relato de esta relación de exclusión y de fascinación, de dominación o de comunicación con el otro, cargo ocupado sucesivamente por algo cercano o algo futuro, permite a nuestra sociedad narrarse a sí misma gracias a la historia. Funciona como lo hacían o lo hacen todavía en civilizaciones remotas los relatos de luchas cosmogónicas que enfrentan un presente con su origen. Esta localización del mito aparece no solamente con el movimiento que conduce a las ciencias exactas o humanas hacia su historia, lo cual permite a los científicos situarse en un conjunto social, o con la importancia de la vulgarización histórica, que vuelve pensable la relación de un orden con su cambio o que lo exorciza con el estribillo «siempre ha sido así». O todavía más con las 1000 resurrecciones de la genial identificación iniciada por Michelet entre la historia y la autobiografía de una nación, de un pueblo o de un partido. La historia se ha convertido en nuestro mito por razones más fundamentales, resumidas en algunos de los análisis que ya presentamos. Una identidad por una diferenciación. El discurso histórico vuelve explícita a una identidad social no como dada o estable, sino como diferenciada de una época anterior o de otra sociedad. Supone la ruptura que convierte a una tradición en un objeto pasado, así como la historia del antiguo régimen implica la revolución. Pero esta relación con el origen próximo o lejano del cual una sociedad se separa sin poder eliminarlo, es analizada por el historiador que la convierte en el lugar de su ciencia. En un texto que conserva todavía la forma de un relato, apoya la práctica de una nueva inteligibilidad y la permanencia de pasados diferentes que sobreviven no solo en los documentos, sino en ese archivo particular que es el mismo trabajo histórico. Si por una parte la historia tiene por función expresar la posición de una generación en relación con las precedentes, al decir «yo no soy aquella», añade siempre a esta afirmación un complemento no menos peligroso que obliga a confesar una sociedad. Soy algo distinta de lo que quiero ser
y estoy determinada por lo que niego. La historia da pruebas de una autonomía y de una dependencia cuyas proporciones varían según los medios sociales y las situaciones políticas donde se elabora. Bajo la forma de un trabajo inminente en el desarrollo humano, toma el lugar de los mitos por medio de los cuales una sociedad representaba sus relaciones ambiguas con sus orígenes y a través de una historia violenta de los comienzos, sus relaciones con ella misma. El origen del lenguaje, el muerto y el vivo. A pesar de sus exordios o sus prefacios en primera persona, en el Ich Berich, que tienen valor de introducción iniciadora y proponen un, en aquel tiempo, gracias a la separación bien notada del tiempo del autor, la historia es un discurso en tercera persona. Batallas políticas o salarios son el sujeto-objeto, pero, como dice Roland Barthes, nadie está allí para asumir el enunciado. El discurso sobre el pasado tiene como condición ser el discurso del muerto. El objeto que circula por allí no es sino el ausente, mientras que su sentido es ser un lenguaje entre el narrador y sus lectores, es decir, entre presentes. La cosa comunicada opera la comunicación de un grupo consigo mismo por medio de esa remisión a un tercero ausente que es su pasado. El muerto es la figura objetiva de un intercambio entre vivos. Es el enunciado del discurso que lo transporta como un objeto, pero en función de una interlocución lanzada fuera del discurso, hacia lo no dicho. De acuerdo con estas conjugaciones con el ausente, la historia se convierte en el mito del lenguaje. Manifiesta la condición del discurso, una muerte. Nace, en efecto, de la ruptura que forma un pasado distinto de su tarea presente. Su trabajo consiste en crear ausentes, en convertir los signos dispersos en la superficie de una actualidad en huellas de realidades históricas que faltaban porque eran otras. Pero el ausente es también la forma presente del origen. Hay mito porque a través de la historia el lenguaje se ha enfrentado con su origen. Ciertamente la confrontación toma aquí aspectos diferentes. Ya es la relación del discurso histórico con tal o cual periodo que ha sido preferido como objeto de estudio en la serie lineal de una cronología, o bien el movimiento que remite dicho periodo aún más allá primitivo y trepa indefinidamente hasta un comienzo imaginario, tope ficticio pero necesario para que se pueda bajar a través de los tiempos y clasificarlos, etc. Pero una relación más próxima y más fundamental se señala con ese cero inicial, la relación de cada discurso con la muerte que lo vuelve posible. El origen está dentro del discurso y es precisamente este origen el que no puede convertirse en un objeto enunciado. El discurso tiene por definición el ser un decir que se apoya sobre lo que ya pasó completamente. Hay propiamente un comienzo que supone un objeto perdido. Tiene por función ser entre los hombres la representación de una escena primitiva, borrosa, pero todavía capaz de organizar. El discurso se apoya también sobre la muerte, a la cual postula, pero que es contradicha por la práctica histórica, porque hablar de los muertos es al mismo tiempo negar la muerte y casi desafiarla. Por eso se dice que la historia los resucita. Literalmente esta palabra es un engaño, pues la historia no resucita a nadie, pero evoca la función permitida a una disciplina que trata a la muerte como un objeto de su saber y al obrar así da lugar a la producción de un intercambio entre vivos. Así es la historia. Un juego de la vida y de la muerte se desarrolla en el tranquilo fluir de un relato, resurrección y negación del origen, revelación de un pasado muerto y resultado de una práctica presente. Reitera en un régimen diferente los mitos que se edifican sobre un asesinato o una muerte original y hacen del lenguaje la huella siempre permanente de un comienzo tan imposible de encontrar como de olvidar. El decir y el azar.
La historia se refiere finalmente a un hacer que no es solamente el suyo, hacer historia, sino el de la sociedad que especifica una producción científica. Si permite a un obrar común darse un lenguaje técnico propio, remite en esta praxis social como a lo que vuelve posibles los textos organizados por una nueva inteligibilidad del pasado. Esta relación del discurso con un hacer está dentro de su objeto, puesto que, de un modo o de otro, la historia habla siempre de tensiones, de conflictos, de juegos de fuerza, pero también está fuera, puesto que el modo de comprensión y el tipo de discurso son determinados por el conjunto sociocultural más vasto que fija a la historia su lugar particular. Las sociedades estables dan lugar a una historia que atiende especialmente a las continuidades y tiende a dar valor de esencia humana a un orden sólidamente establecido. En las épocas de movimiento o de revolución, las rupturas de la acción colectiva o individual se convierten en el principio de la inteligibilidad histórica. Pero esta referencia a la organización social del obrar, movilizada por el desarrollo de un orden político o por la fundación de regímenes nuevos, no interviene sino indirectamente en el análisis científico. Se introduce simbólicamente con una tópica de lo inteligible. Según los períodos de la historiografía, el acontecimiento o la serie continua constituirán el punto de partida y la definición de lo inteligible. Un tipo de sociedad se revela también en el modo como se combinan la discursividad del comprender y el repudio de lo que pasa. Por ejemplo, el modelo socioeconómico se prefiere a la biografía o viceversa, etc. Espejo del hacer que define en nuestros días a una sociedad, el discurso histórico es a la vez su representación y su revés. No es el todo, como si el saber diera la realidad o le hiciera accesible a su grado más elevado. Esta manera exagerada de considerar el conocimiento ha sido superada. Todo el movimiento de la epistemología contemporánea en el campo de las ciencias llamadas humanas la contradice y más bien humilla a la conciencia. El discurso historiográfico no es sino una pieza más de una moneda que se devalúa. Después de todo, no es sino papel. Pero sería falso desplazarlo de un exceso de honor a un exceso de indignidad. El texto de la historia, siempre sujeto a revisión, duplica el obrar como si fuera su huella y su interrogante. Apoyado sobre lo que él mismo no es, la agitación de una sociedad, pero también la práctica científica en sí misma, arriesga el enunciado de un sentido que se combina simbólicamente con el hacer. No sustituye a la praxis social, pero es su testigo frágil y su crítica necesaria. Destronado del lugar a donde lo había elevado la filosofía, que en el siglo de las luces o en tiempos del idealismo alemán lo convirtió en la última manifestación del espíritu del mundo, el discurso historiográfico ha cambiado, sin duda alguna, el lugar del rey por el del niño de la leyenda, apuntando hacia una verdad que todo el mundo parecía querer olvidar. Tal es también la posición del mito, reservado para la fiesta que abre en el trabajo el paréntesis de una verdad. Sin quitar nada a las funciones anteriormente subrayadas, no debemos descuidar a la que une el decir histórico con el hacer social, sin identificar el primero con el segundo. Esta función recuerda al trabajo su relación con la muerte y con el sentido. Sitúa a la historiografía verdadera del lado de las cuestiones indiscretas que deben investigarse en el inmenso movimiento de la praxis.